prepárese a la siguiente secuencia porque tengo como invitado a un jurista, un fiscal, que no solamente, bueno, enjuició a Fujimori y acusó a Fujimori, de manera que tiene experiencia en qué significan los indicios, las pruebas y todo lo demás que afectan no a cualquier hijo vecino, a un presidente. Y hoy día tenemos una cantidad enorme, una cantidad enorme de indicios que afectan directamente al presidente Castillo. Estoy hablando nada menos que del doctor José Antonio Peláez Bardales. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, estimado Chema? ¿Qué tal? Qué gusto saludar. Buenos días, gracias por asistir. a todos los oyentes y televidentes de PBO. Bueno, por la prensa o por no la prensa, el hecho es de que hay cantidad de indicios en este momento que apuntan en la misma dirección. Esa dirección no es otra que la del presidente de la República. Por supuesto, el presidente es, corríjame usted, intocable mientras es presidente. Pero hay una cantidad enorme de elementos y el debate está en si el presidente puede ser o no formalmente acusado por el fiscal. ¿Cómo ve usted el caso, doctor? Sí, mire, Chema, en el año 2000, cuando el doctor Valentín Paniagua asumió la presidencia de la República, se dictó una ley, la 27399. Esta ley faculta al fiscal de la Nación para investigar a altos funcionarios de la República, entre ellos indudablemente al presidente de la República. Eso dice expresamente el artículo primero de la ley. Y yo, a través de diferentes medios, inclusive he publicado algunos artículos haciendo referencia a esta norma, pero parece que en la Fiscalía no leen o nadie ha hecho ver a los fiscales, en este caso la ex fiscal de la Nación y al actual fiscal de la Nación, que esta ley está vigente y que faculta al fiscal de la Nación, como dice la Constitución, el fiscal de la Nación no puede acusar, pero sí puede investigar en virtud de esta norma. Nadie la ha utilizado y la señora ex fiscal de la Nación pues ha hecho caso omiso, o de lo contrario ha incurrido ya en un delito de omisión de funciones, porque con tremenda cantidad, como usted ha dicho, de indicios concurrentes, coincidentes, nos llevan a la ineludible conclusión de que hay suficientes elementos que podrían incriminar al presidente de la República en actos de tráfico de influencias, de colusión, de concusión, de peculado, es decir, una cantidad enorme, y hasta, como alguna fiscal ya lo ha afirmado, fiscal de provincia, o también, una fiscal provincial de acá de Lima, ha dicho que el presidente de la República sería el cabeza de una organización criminal, ¿no?, que viene cometiendo una serie de hechos delictivos. Entre ellos, pues, hay evidencias, por ejemplo, en el tema de los ascensos de los generales. Sí. En el tema del señor Pacheco, que fue hallado con $20,000 en un privado de la Secretaría General del Palacio de Gobierno. Luego, las acusaciones que está haciendo la señora Karen López, las acusaciones que ya está haciendo un colaborador eficaz cuya identidad está guardada en reserva, y entonces todo este cúmulo de hechos, de circunstancias, de indicios, nos llevan a la conclusión que ya el fiscal de la Nación debería abrir investigación preliminar para que estas pruebas no se vayan perdiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay una finta de la fiscal de la Nación que a mí, por lo menos como lego que soy en la materia, me deja un poco descolocado. Esto de abro pero cierro al toque la investigación. ¿Qué clase de ceremonia, qué clase de quite es ese? Me parece a mí un poco extraño. Pero, en fin, le está hablando un lego. ¿Cuál es el fundamento legal de eso, doctor? Bueno, no existe. Ella tiene que abrir investigación y iniciar la investigación, porque así lo dice la norma esa que acabo de citar, que el fiscal está obligado a iniciar investigación preliminar. Ahora, concluida esta investigación, si hay elementos ya debidamente comprobados, tiene que remitir los actuados al Congreso de la República, para que pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales y allí se estudie, se haga un análisis de todos estos elementos probatorios, y luego podría pasar a la comisión permanente
Y la Comisión Permanente podría acusar al presidente de la República levantándole indudablemente el antejuicio o la prerrogativa que tiene el presidente de la inmunidad, pero que puede ser levantada por el Poder Legislativo. Por el Congreso, efectivamente. Bueno, acá hay otro sector del público que dice, no, pero estas son especulaciones de la prensa. Quizás vale la pena que le explique al público qué hace un fiscal o qué hace el Ministerio Público o los fiscales con la prensa. Es decir, la prensa puede dar alguna información, lo cual no significa que la prensa dé sentencia, pero puede ser un elemento. Por ejemplo, en el caso Fujimori, una serie de cargos salieron de la prensa, porque eran investigaciones periodísticas, etcétera. Por supuesto, usted como fiscal, algunas las toma y otras las deja, si no tiene fundamento. ¿Cómo se procede desde el punto de vista de un fiscal con los testimonios periodísticos? Mire, Chema, yo tuve la suerte de iniciar mi carrera en el Ministerio Público el año 1981, cuando el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación fueron creados como órganos independientes y autónomos. El primer fiscal de la Nación fue el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, quien nos recomendaba con mucha frecuencia que estuviéramos atentos a las publicaciones que hacía la prensa. Entonces, la primera información, el primer dato o noticia criminal la teníamos de los periódicos, de los diarios, de las televisoras, y a raíz de una publicación de estas, inmediatamente iniciábamos una investigación preliminar. Así lo hemos hecho a lo largo de toda la historia. Que de pronto esa investigación podía descartar lo que la prensa estaba diciendo. Ah, por supuesto, claro. Porque esa es la idea. Tienen que corroborar, ¿no? Claro que sí. Esa es la idea. La idea es corroborar que lo que ha publicado la prensa es cierto o, de lo contrario, es una noticia falsa. Entonces, pero no dejar pues en el limbo la noticia aparecida en un medio de comunicación, un periódico, una revista, dejarla en el limbo y nadie investigó, nadie hizo absolutamente nada para verificar la veracidad de la noticia, ¿no? Ahora parece que ya no se está haciendo eso y yo creo que ahí el Ministerio Público está abdicando de sus funciones. Está abdicando de sus funciones. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué Ministerio Público? Se dice pronto que es un organismo tan serio, digamos, en teoría por lo menos, que me tiene que defender a mí como ciudadano, de a pie, y mis derechos humanos, y mis derechos constitucionales. Sin embargo, tenemos una especie de crisis, no sé si la palabra es correcta, sí, porque no hay fiscales supremos, hay un juego medio raro entre la fiscal anterior, el actual fiscal, y luego van a poder volver a cambiarse los roles. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, como usted ha dicho, existe una crisis en las instituciones y muy lamentablemente en el Ministerio Público. Hemos llegado al extremo de tener actualmente 2 fiscales supremos y mire que la Junta de Fiscales, que es un organismo que, digamos, uno de los principales organismos que tiene el Ministerio Público, no puede ejercer las atribuciones que le confiere la ley. Esto es, por ejemplo, aprobar el presupuesto, conceder licencias, aceptar renuncias y otras actividades que desarrolla la Junta de Fiscales. ¿Por qué? Porque no hay más que 2 fiscales. Entonces, yo no sé, y ahora me pregunto, y creo que está dentro de la lógica de la crisis que estamos hablando, ¿cómo es que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales han podido, por ejemplo, aceptar la renuncia del señor Carrasco, que fue ministro de Defensa, la renuncia de tantos fiscales, ¿no?, que todos los días se van jubilando? ¿Cómo es que aprueba la Junta con 2 personas? Sí. Entonces hay una cefalía completa y esto nos lleva a pensar y suponer que se está pasando por encima de la ley en este tipo de acuerdos que tienen que estar aprobados por 3 miembros de la Junta de Fiscales y no por 2. Por ejemplo, si yo soy fiscal, esa Junta de Fiscales toma una resolución que me desfavorece, el día de mañana yo puedo recurrir por la vía judicial a que declare nula esa resolución porque no ha sido tomada por el órgano competente. Exactamente, porque eso es peligrosísimo, pueden venir un montón de procesos. Podría haber nulidad de todas las resoluciones expedidas por la Junta de Fiscales porque realmente están incurriendo en una violación de la norma, porque si los fiscales
tienen como mínimo, la Junta de Fiscales tiene como mínimo 3 fiscales y se han aprobado con 2. Todas esas resoluciones podrían de alguna manera ser nulas porque no están compuestos, o sea, la Junta no tiene los 3, que es el quórum reglamentario mínimo. Ese es el problema. El problema es que el universo de la justicia, digamos, está severamente afectado por esta situación. Porque sin el Ministerio Público no funciona la justicia. Los jueces están para recibir lo que les manda el Ministerio Público. Y aquí hay otra cosa que me llamó la atención. El otro día fueron unas congresistas a hablar con la presidenta del Poder Judicial sobre este terrible caso de la violación, etcétera, y algo más. Cuando salió la señora presidenta, dijo, le he mandado ya 2 cartas al presidente para que llame al, ¿cómo se llama?, el Consejo de Estado. Y no me ha respondido. Pero digo, ¿cómo es posible eso? Que el presidente no responde una carta de la doctora Elvia Barrios, no responde una carta del poder, de la máxima cabeza del Poder Judicial, sí. Ni siquiera diciendo, bueno, le agradezco la atención, pero no voy a poder asistir. Claro. Mínimo, ¿no? Claro. ¿Por qué ocurre eso, doctor? Bueno, realmente creo que se han pasado por encima de todas las reglas hasta de la más mínima cortesía, ¿no? Porque si una presidenta de un poder del Estado se elige al presidente en los términos convenidos o de procedimiento, pidiéndole una reunión del Consejo de Estado que reúne a todos los representantes de los máximos organismos del Estado, es decir, de los poderes y de las instituciones autónomas, y no tenga una respuesta, yo creo que es una falta de cortesía, por decirlo menos, ¿no? Porque, carambas, deja mucho que desear que un presidente de la República ni siquiera tenga la cortesía de decir, bueno, mire, vamos a reunirnos próximamente, o a lo mejor no nos reunimos, pero por lo menos una respuesta, ¿no? Lo que la señora Barrios está diciendo es que estamos en una crisis, y vuelve a repetir la palabra crisis una y otra vez. Hay gente que no cree eso, pues. Parece que el presidente, el doctor Torres, no cree que estamos en una crisis. Todo está perfectamente, estamos funcionando normalmente, la prensa exagera las cosas, etcétera, etcétera. Estamos llegando a un punto muy raro en la política peruana, creo. Sí, muy preocupante la situación que vivimos. Y como usted lo dice, hay crisis, no solamente crisis política, económica, por la cuestión de la minería, ¿no? Que estamos tratando de ahuyentar a los inversionistas mineros. Hay crisis en el Ministerio Público, hay crisis en sanitaria, es decir, pues estamos en el peor de los mundos, pero tenemos un primer ministro o premier que dice que todo marcha de maravillas, y aquí no pasa nada, pues, en el país, ¿no? Eso es lo que dice. Y o si no, le echan la culpa a la prensa de todos los males del Perú, la prensa que tergiversa, en fin. Bueno, eso es típico, ¿no? Sí. Siempre se ha recurrido a eso. Siempre se ha recurrido a eso en materia de prensa, ¿no? Ahora, el punto al que vamos a llegar es que el Poder Ejecutivo es sordo a la justicia peruana. No le interesa que pase con la justicia. Bueno, ya no hablemos solo del tema recurrente de los fondos, pero sino otro tipo de cosas, esta preocupación, por ejemplo, la doctora Elvia Barrios. Parece que ya lo han dicho algunos opinólogos o politólogos, que lo que quiere el gobierno es destruir, pues, las instituciones, destruir la inversión privada, y entonces crear el clima de descomposición que nos lleve, pues, a una especie de golpe, un autogolpe, ¿no? En el que se acabarían con todas las autonomías de los otros poderes del Estado, y entonces se conduciría ya el país como lo vienen haciendo los regímenes de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. En Venezuela ahora ha habido un escándalo porque hay una señora que en TikTok, si no me equivoco, hace una serie de bromas sobre Maduro, etcétera. La han acusado de crímenes de odio a esta dama de 70 y tantos años de edad. Sí. Porque le ha puesto un nombre a unas arepas, que es esta cosa que yo hacer. Entonces, a este paso parece que nos inclinamos por ese lado también. Usted ha hecho toda una carrera en el Ministerio Público.
Está contando sus orígenes con Ortiz de Ceballos. ¿Alguna vez usted ha recibido algún consejo, indicación o norma de que si se trata del presidente o se trata del ministro o se trata del mandón de turno, hay que ir con guante de seda? No, jamás. Y si me hubiese recibido una recomendación de esa naturaleza, seguramente que lo hubiese rechazado y es más, hasta podría haberle abierto una investigación, ¿no? Porque los fiscales, por encima de todo, tenemos que ser fiscales autónomos, independientes, ampararnos en las normas que establecen la ley orgánica del Ministerio Público, la Constitución del Estado por encima de todo, y las normas procesales que regulan el proceso penal. De ninguna manera podemos recibir recomendaciones o no investigues a esto, no investigues al otro. Más bien he sido, sí, cuestionado, censurado por los caviares, esto hay que decirlo, IDL, Coordinadora de Derechos Humanos, ellos se han quejado cuando yo, en estricta aplicación de mi facultad de fiscal de la Nación, investigué a Alan García y también al señor Humalda, y en el caso de Alan García, por ejemplo, fue una denuncia que apareció en un periódico, sí, de alguien que soltó la noticia de que Alan García tenía muchas propiedades. Sí. Entonces, a raíz de eso, iniciamos una investigación a profundidad. Solicitamos noticias de los bancos, es decir, cuentas bancarias, a la SUNAT su declaración jurada, a la Contraloría igual, y luego investigamos a todas las empresas que habían contratado a Alan García para efecto de dictar charlas en el extranjero. Claro. Y se verificaron estas. Luego pasó a una pericia que no era necesario hacer, pero dijimos, vamos, pasemos la pericia. Y el perito, o los peritos, fueron dos, llegaron a la conclusión de que no había un desbalance patrimonial, sino más bien 500.000 soles a favor de Alan García. Pues ese fue el detonante para que empezase a criticarme, a decir que he favorecido a García y que era proaprista. Pero eso es política, ya, eso no es justicia. Exactamente. Eso es política. Usted no puede linchar a una Lamentablemente, persona. estas entidades han politizado la justicia. O sea, las investigaciones las politizan, ¿no? Y creen que todos los fiscales tenemos tendencias, tenemos inclinaciones, y eso jamás ha existido, bueno, por lo menos en mí. Estamos fritos porque ya tenemos tribunales políticos, pues, para sancionar al enemigo. Sí. Llegamos al famoso terror de la Revolución Francesa. Ahora, le cuento, Chema, que creo que es importante que la opinión pública se entere. Se ha llevado a cabo un concurso para el nombramiento de un fiscal, no, de un miembro, de una persona para que represente a una oficina de control interno del Ministerio Público. Sí. Ha habido un concurso con varios postulantes, se ha llevado a cabo todas las etapas del proceso, inclusive denuncias que pudieran tener los candidatos, etcétera, etcétera. Y el doctor Fernández Gerí ha superado al segundo, que es el doctor Angulo, por 0.6. Okay. Pero de todas maneras ha superado. Okay. Entonces ha salido nombrado, pues ahora apareció una denuncia hecha por IDL y otra ONG. Inmediatamente lo están citando ya con título otorgado por la Junta Nacional de Justicia, lo están citando para el viernes, para mañana, para que diga respecto de la denuncia que se presentó. ¿De quién lo están citando? A una declaración para mañana, al doctor Fernández Gerí, que ha obtenido en buena ley, ¿no? Y luego de pasar todas las etapas del proceso. Pero no está cuestionado el concurso. ¿Cómo? El concurso no está cuestionado, quiero decir. Aquí prácticamente ya han cuestionado el concurso y van a revisar la decisión que ha tomado la Junta. ¿Dónde está la autonomía, la independencia de la Junta Nacional de Justicia, creada por el señor Vizcarra? ¿Por qué nos gusta crear? ¿Por qué? Bueno, Vizcarra crea todas estas reformas que hace, judiciales, entre comillas, políticas, entre comillas, para controlar las cosas, obviamente, ¿no? Eso fue. Lo que pasa es que en su libreto no estaba el voto de censura que le iban a dar. Él estaba pensando en todos los escenarios, pero no pensó en ese. Pero lo que llama la atención es que gente seria, aparentemente, con formación académica, haya justificado estas cosas rarísimas.
esta cosa con los congresistas, la Junta Nacional de Justicia, etcétera. ¿Cómo se puede llegar a eso? Sí, pues lamentablemente estos organismos que se han creado porque a alguien se le ocurrió que el otro no funcionaba bien, lo que no funciona bien son a veces las personas, ¿no? Sí, claro, pero crear nuevos organismos con otras intenciones, me parece a mí que es lamentable lo que ha pasado, ¿no? Ahora, lo curioso es que al señor Fernández Quería lo quieren vincular conmigo, como si yo fuera, pues, habría sido un fiscal corrupto, o un fiscal que incumplió con sus obligaciones, al contrario. Están creando una teoría conspirativa. Exactamente, una teoría conspirativa, claro. Exactamente. Tú no puedes ser, pero sí el otro que está apoyado por nosotros, ¿no? Usted está manejando los hilos de la conspiración. ¿No? Y las instituciones, algunas se prestan para, inclusive, abdicando de su autonomía, de su independencia, ¿no? Vamos a revisar porque ya nos dijo fulano, nos dijo mengano, ¿no? Que probablemente este señor ha tenido algo que ver, pero ya fue investigado, fue revisado todo su... Y que así no podemos trabajar, pues. Si vamos a sospechar de cualquier cargo sin pruebas, estamos fritos. Sí, no hay garantías realmente en este momento. Estamos fritos, es peligroso eso. Y lo lamentable es que hay instituciones que se prestan pues a la crisis, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo una crisis política, como ya dijimos, económica, sanitaria, de gobernabilidad. Sí, señor. Y esto contribuye a que otras instituciones también caigan en la Me pongo a pensar ya si esto es una cosa de incapacidad o esto es premeditado, el caos es premeditado. Esta suerte de anarquía chicha que estamos viviendo es algo que está fríamente calculado para que ya algunos ya nos dejaremos incompetentes para interpretar todo y la gente, bueno, se resigne o comienza la violencia. Sí. Comienza la guerra civil. La guerra civil, la violencia, porque por ejemplo, lo de la minería es inexplicable. Claro. Nosotros tenemos en el Estado peruano un montón de oficinas de previsión de conflictos, ¿no? No sé qué nombre tienen estas oficinas de... Ya no están, creo que ya no funcionan. No sé, pues, no se dan cuenta de las cosas. No, parece que puede haber consignas para que no tengan ninguna intervención y que esto pues siga descomponiendo, se siga creando la crisis, el conflicto, ¿no? Y entonces ya digan, vamos a intervenir esto, vamos a poner o vamos a cancelar el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces imagínense, el Perú vive de la minería. ¿Qué sería si no tuviéramos, qué sería de la economía nuestra ahora si no tuviéramos la explotación minera? Sí, ¿no? Pero la estamos perdiendo. Divisas la estamos perdiendo. Hay varias mineras que ya lo van a pensar dos veces, ¿sabes? Están ocupadas algunas. Sí. Por comunidades, ¿no? Y en otras hay un conflicto, por ejemplo, lo de Cuajones por el agua, una cosa incomprensible. Es increíble. Lo que lleva tiempo, mucho tiempo, pero el gobierno tiene una inacción muy sospechosa. Sí, porque, por ejemplo, hemos podido apreciar a través de las redes, porque ni siquiera los grandes medios de comunicación se han interesado en publicar cómo es que poblaciones aledañas a las minas han ingresado a los campamentos, han quemado vehículos, han quemado tractores, cargadores frontales, y no hay investigación. Sí. No hay ningún detenido por esos actos vandálicos que son delictivos. ¿Qué tiene que hacer el fiscal ahí? El fiscal local que debería El fiscal local es el fiscal que tiene que perseguir el delito, y esto son actos delictivos. Inmediatamente debió haber investigado, debió haber coordinado con la policía para determinar quiénes son los autores, los cabecillas. Para esto están los videos, las fotografías, y entonces empezar a investigar todos estos actos, y ya debían haber procesado pues decenas de personas, ¿no? Pero parece que existe una voluntad de no investigar, por indicaciones no sabemos de quién. También hay ofrecimiento de amnistías también para personas que han causado daños a la propiedad privada y pública, y entonces estamos pues frente a una situación de que aquel que ha cometido un delito pues no le pasa nada, ¿no? Eso es la impunidad, pues.
Esto va a llevar a las empresas mineras, si quieren seguir trabajando en el Perú, a tener ejércitos privados. Sí, pues. Cuidado, porque esto ya ocurre en África. Por ejemplo, hay petroleras en Nigeria que tienen que tener prácticamente un ejército de mercenarios privados para defenderse. Porque la autoridad no hace nada ante los bandoleros, con muchas armas la gente, ¿no? Claro. Armas clandestinas. Allá es porque ya prácticamente las bandas han rebasado Al Estado. al Estado. Claro, Aquí completamente. todavía el Estado tiene el poder Sí. todavía de controlar eso, pero parece que no tiene la voluntad de hacerlo. Ese es el problema. Si ya el fiscal local no hace nada, a pesar de todas las evidencias, entonces llegamos a la tierra de nadie. Sí. No hay autoridad, quiero decir. Claro que sí. Hemos tenido el paro en el Cusco, ha viajado el premier Torres, se mandó una perorata infinita, ha dicho, ya está solucionado el problema del paro, etc. No era verdad, no lo había solucionado. O sea, no se dan cuenta que realmente esos paros así sorpresivos causan pues serios daños al turismo, ¿no? Que es la fuente de ingreso para muchas ciudades como Cusco, ¿no? Entonces de la noche a la mañana bloquean calles, bloquean carreteras y entonces paralizan los trenes y los que padecen de esto es la gente que viene a hacer turismo, a dejar su dinero, Sí. ¿no? Para ver los lugares turísticos y en este caso los turistas que regresan ya le aseguro que no van a recomendar, No van a volver ¿no y es cierto? Y no van a pasar la volver voz. a Oiga, hacer el hablando mismo de eso, recorrido. ya que estamos hablando del turismo y estamos en su zona, Cuela, por ejemplo. Mire, Primero, ¿cómo es posible que haya ocurrido eso? A pesar de que hay una serie de informes antes sobre el tema de las lluvias, etcétera, y todo lo demás. ¿Cómo es posible? Mire, según noticias que se difunden, ha existido una comisión de antropólogos polacos, de nacionalidad polaca, que ya habían percibido los agrietamientos y habían percibido que esto iba a acontecer. Pero lamentablemente tenemos un Ministerio de Cultura que parece que se dedica a otras acciones, otras actividades, ¿no? Y han permitido que se produzca este serio daño a la estructura de la fortaleza de Cuela, ¿no? Con la caída que estamos viendo ahí en la televisión y además con que vaya a continuar, ¿no? Porque ya declararon emergencia, han declarado emergencia, pero si no se pone inmediatamente el personal que empiece ya a contener y hacer acciones de prevención, va a venirse abajo toda la muralla, pues. Ha ido el ministro de Cultura allá y ha dicho que él en 10 días ha hecho lo que no habían hecho los gobiernos anteriores. Cuando le preguntaron, ¿qué es lo que quiere usted? Bueno, declarar en emergencia. Esa es una hazaña. Una hazaña majestuosa, decir, en 10 días declarar en emergencia. Imagínese. Nos encanta eso en el Perú, esas declaratorias. A mí me hubiese gustado que diga que en 10 días va a estar ya reparada la muralla, ¿no? Pero parece que para eso van a pasar por lo menos 1 o 2 años. Sí. Y esto, si no, se sigue derrumbando los muros. Por supuesto, inmediatamente que ocurrió esto, el presidente Castillo dijo, mi próximo Consejo de Ministros descentralizado va a ser en Cuela. ¿Sabe qué cosa es Cuela, este caballero? Oiga? No, creo que no, a pesar de la cercanía que hay entre Cajamarca y Amazonas. Claro. Pero me parece que él no ha tenido oportunidad de conocer esta maravilla de los chachapoyas, ¿no? Es una construcción que data de algunos años antes de la conquista de los incas, ¿no? Más, por supuesto, es preincaica. Hay un libro de Kaufman sobre los chachapoyas estupendo. Sí, claro que sí. Federico Kaufman tiene un libro monumental, con fotografías muy buenas, un libro grande. Sí. Yo me invitaron a presentarlo una vez ese libro. Yo no entiendo nada de estas cosas, pero en fin, tuve que leer algunas cosas sobre la cultura de chachapoyas. Sí, es muy importante. Muy importante, sí. Poco conocida por el resto de peruanos, oiga. Sí. Una estructura política muy elaborada, antes de los incas. Sí, efectivamente, sí. Bueno, Cuela, pues, es una ciudadela que ya había sido utilizada y descubierta por los vecinos de la localidad, ¿no? Sí. Hasta que un juez en 1852, más o menos,
en una diligencia que llevó a cabo ahí, prácticamente le dijeron, mire, esto existe acá. Y él redactó un acta que la dirigió aquí al presidente de ese entonces, y entonces recién empezó a cobrar alguna importancia, pero en suma, Cuélap estaba abandonado completamente, hasta hace 40 o 50 años. Y ahí ha habido permanentemente un arqueólogo, pero lamentablemente ya lo cambiaron y entonces esto como siempre se ha ido deteriorando. Sí. ¿Qué potencial turístico hay ahí, doctor? Bueno, mire, el potencial es enorme porque no solamente es Cuélap, ¿no? Tenemos cataratas, sí. La de Gocta, por ejemplo. Sí. Tenemos cavernas que ingresan hasta los 600, 700 metros, ¿no? Con unas enormes paredes y techos de gran altura. Después la naturaleza es pródiga en lugares bellos para hacer turismo, inclusive para los ornitólogos que van por la variedad de cantidad de aves que existen, ¿no? Y otras cosas más que se van descubriendo y que permanecen todavía ocultas, ¿no? Hay jeroglíficos, hay escrituras que datan pues de la prehistoria, ¿no? El acceso es difícil. El acceso, bueno, se ha facilitado con el teleférico. El teleférico es una obra portentosa que realmente con la ayuda de la colaboración italiana se llevó a cabo, y entonces en 20 minutos uno puede estar en la parte más alta de Cuélap, y de ahí ya son 10 o 15 minutos hasta las murallas, ¿no? Pero eso también va a frenar, pues, lamentablemente el movimiento, ¿no? Porque muchas veces iban por utilizar el teleférico, por conocer esta medio de comunicación que nos permite desde un llano subir en 20 minutos hasta la cumbre, ¿no? Y esto va a frenar, como digo, porque el atractivo también es Cuélap. Entonces, si ya no puedes entrar a Cuélap, seguramente que va a sufrir también el problema del teleférico. Y fíjese, en algún momento se pensó que al año podían entrar 5.000 personas, algo así. En total que esto ha rebasado en etapa de 50.000 personas. Entonces el turismo que ha catapultado a muchas ciudades pequeñas que estaban en crecimiento, ha servido pues para que mejore la calidad de vida de la gente, ¿no? Porque el turismo pues multiplicador en centros de trabajo, ¿no? Están los automóviles, están la bodeguita misma. Bodegas, restaurantes y hoteles y todo lo demás, ¿no? Artesanía. Artesanía. En su momento sale la artesanía reproduciendo estas cosas, eso se ha visto en otras partes. Así es. Pero realmente nos estamos jugando pues el futuro de una manera muy frívola. Y desgraciadamente Amazonas no cuenta con ninguna mina considerable que le pudiera permitir regalías, ¿no? Vive del turismo. Claro. Y ahora esto está seriamente afectado, ¿no? Con derrumbe de las murallas de Cuélap. ¿Buscaremos responsables? No creo, porque hay que comenzar el ciclo de nuevo. Ahora son 8 meses de este gobierno, ¿no? No hablemos del anterior, porque lo que tenemos que hablar es el responsable del Ministerio de Cultura, que también ha cambiado 4 veces. 4 veces. 5 veces. Claro. Y se viene el próximo cambio. Y viene otro cambio más. Se viene el próximo cambio. ¿Es usted optimista o no es tan optimista? Mire, por naturaleza soy optimista, pero le cuento que, por ejemplo, en este momento mi señora y yo nos hemos quedado ya solos acá en Perú. ¿Por qué? Porque hace 5 años una hija nuestra vive ya en España, en Barcelona. Estudió y trabaja allá en España. ¿Se ha quedado a vivir allá? Se quedó a vivir allá, sí. La segunda de ellas está en México. Su esposo ha cambiado a México a impulsar una empresa. Y la tercera de mis hijas ha ido a Canadá con una beca para su esposo y probablemente se van a quedar allá. Entonces, ya el optimismo nos queda a los dos solamente. Bueno, ahí hay un problema, porque en una época teníamos una necesidad, los jóvenes todos querían salir del Perú, ¿de acuerdo usted? Después la cosa comenzó a revertirse felizmente, y ahora otra vez está subiendo la ola de la gente que se quiere quitar. Sí, pues. Esto es penosísimo. Muy penoso, muy penoso. Se van los hijos, se van el futuro del país.
¿qué va a ser de nuestra patria más adelante, ¿no? Bueno. La preocupación es por los jóvenes. Así es la cosa. Doctor, bueno, otro día a ver si tenemos más tiempo para hablar un poco más sobre Amazonas, hombre. Sí, hemos sí. arañado nada más lo de esta cosa de Puebla, pero en fin. Sí. Muchas gracias por la visita. Gracias, Chemo. Muchísimas Estamos en gracias. contacto. Le felicito Estamos en contacto. por siendo usted extranjero Sí. de origen, Bueno, pero sí, claro. usted ya ha hecho su vida aquí en nuestra sufrida patria. Acá me trajeron hace algunos años, la cantidad no la voy a mencionar en este horario nocturno nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Chema. Hasta luego.